Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente, trayéndoles a ustedes la lección de esta semana, lección número 7, misión en favor del prójimo, ¿verdad? Estamos estudiando este trimestre la misión de Dios, mi misión, y ahora vamos a ver cómo hacemos esta misión en favor del prójimo para que podamos entender un poco más esta lección y así podamos hacer esta misión que nos ha sido encomendada a ti y a mí, ¿verdad? Veamos, dice el versículo de memoria, dice, él respondió. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. En Lucas 10:27. Allí vamos a encontrar cómo es que tú debes de comenzar esta gran misión que nos ha sido encomendada a todos. Todos conocemos el pasaje, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, de Lucas 10:27. No obstante, nuestro amor por Dios puede volverse superficial si decimos que lo amamos, pero no le somos obedientes. Amar a Dios requiere un compromiso total de nuestra parte, corazón, alma, cuerpo y mente, todos los días. Cualquiera puede decir que ama a Dios, sin embargo, llevarlo a la práctica requiere un esfuerzo consciente. Mi querido amigo y hermano que me escuchas, no es simplemente decir que amas a Dios, es poner en práctica lo que has conocido, lo que has vivido en Cristo Jesús, ¿verdad? Aunque amar a Dios es bueno e importante, Dios también quiere que amemos a los demás, porque nuestro amor por los demás refleja nuestro amor por Dios de una manera poderosa y muy real. Primera de Juan 4:20 declara, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Pablo también expresa en Galatas 5:14, toda la ley se cumple en este solo precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esta semana estamos aprendiendo cómo aplicar esta lección a nuestra vida. Tú y yo juntos vamos a estar escudriñando cómo vamos a aplicar esta lección a nuestra vida, nuestro diario vivir y poder así hacer la voluntad de Dios tal y como se nos pide que sea, ¿verdad? Un amor en acción, diría yo, que es lo que estamos buscando hacer. Miren, dado que el amor es el resumen de la ley, el amor debe demostrarse obedeciendo la ley en Santiago 2:8 al 10. Esto implica que el amor a Dios y al prójimo no pueden quedarse en meras palabras o sentimientos. El amor debe ser llevado a la práctica. Cómo tú te desempeñas con tu prójimo, con tu compañero de trabajo, con tu vecino, con tu amigo, es la forma en que tú demuestras ese amor que has sido llamado a compartir para poder demostrar cuánto tú amas a Dios. Partiendo de la pregunta de un intérprete de la ley, Jesús nos enseñó cómo amar a Dios y a nuestro prójimo en Lucas 10:25 al 37. Y vamos a estar escudriñando el pasaje de Lucas 10:25 al 37, muy bonito, todos los conocemos, pero creo que en esta lección lo más que queremos es que podamos llegar al punto de entender que tú y yo tenemos que hacer esta labor. Solo mediante nuestro amor y servicio al prójimo que necesita ayuda, podemos demostrar la autenticidad de nuestro amor a Cristo. Y estos son los 4 puntos que vamos a estar escudriñando esta semana. ¿Cómo heredar la vida eterna en Lucas 10:25? La respuesta está en la palabra en Lucas 10:26. El amor en acción en Lucas 10:27 al 28. ¿Y a quién debo amar en Lucas 10:29 al 37? Y vamos a estar viendo todo esto a través de la lección de esta semana para poder comprender un poquito más diferentes cosas, para así poder estar seguro de lo que estamos estudiando y comprender qué es lo que nos lleva a hacer esta misión en favor del prójimo, ¿verdad? ¿Cómo heredar la vida eterna? En Lucas 10:25 dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro,
¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y dice, si no fuera por la expresión para probarle, pensaríamos que este intérprete de la ley era una persona que sinceramente deseaba que Jesús le dijese cómo obtener la vida eterna. Jesús sabía que sus intenciones no eran buenas, sin embargo, no le reprochó nada, ni se negó a responderles. Siempre atento a aprovechar cualquier oportunidad para la misión, aprovechó esta ocasión para hacer un llamado personal. Además, la pregunta era demasiado trascendente como para dejarla sin respuesta. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Algún tiempo después, un joven rico le hizo la misma pregunta en Lucas 18:18. Y al igual que ellos, cada uno de nosotros tiene el mismo anhelo de trascendencia, la misma necesidad de vivir más allá de esta corta vida. Y lo podemos ver allí en Eclesiastés 3:11, Santiago 4:14. ¿Cómo heredar la vida eterna? Una pregunta que cada uno de nosotros nos hacemos. ¿Qué debo de estar haciendo? ¿Cómo lo debo de estar haciendo? Vamos a seguir viendo en esta lección maravillosa del por qué, cómo, ¿verdad? Recuerden, siempre que hay una oportunidad hay que aprovecharla para nosotros poder compartir esta misión. Y fíjense que la respuesta está en la palabra. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees en Lucas 10:26? En ocasiones podemos ser abordados con preguntas provocadoras. Por ejemplo, ¿por qué dices que hay un solo Dios, pero adoras a tres personas? Tal vez pensemos que, como el intérprete, su único propósito es provocar, molestar o dejarnos en evidencia, ¿verdad? Puede ser esa una de las formas que lo veamos. A diferencia de Jesús, nosotros no podemos saber la intención real de las personas en Juan 2:25. Tal vez, sin saberlo, estemos ante un sincero buscador de la palabra o de la verdad. Por ello, debemos imitar el método que Jesús usó para responder a las preguntas difíciles o malintencionadas. Para responder a su capciosa pregunta, Jesús llevó al intérprete a buscar la respuesta en la palabra de Dios. Así que, en primer lugar, debemos llevar a nuestro interlocutor a la Biblia como la única fuente autorizada para conocer la verdad. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que está escrito en la ley? En la ley allí está escrito cómo tú debes de amar a tu prójimo. En segundo lugar, llevarlo a un estudio personal de la Biblia. ¿Cómo lees? Que no se conforme con lo que nosotros sabemos o podemos decirle. Es importante que dejemos que la palabra misma, bajo la conducción del Espíritu Santo, nos dirija al conocimiento de la verdad. En Salmo 119:105, lámpara es a tus pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Debemos de llevarlo a la palabra para que pueda entender qué, qué es lo que está leyendo, qué es lo que la ley dice y poder entender cómo puede heredar el reino de los cielos. Veamos un poco más. El amor en acción, parte 1. Estas son formas de poder nosotros presentarles a otros cómo poder heredar el reino de los cielos. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. En Lucas 10:27 al 28. La teoría era buena, bien has respondido. Para tener la vida eterna debemos amar a Dios y a nuestro prójimo. Pero, ¿y la práctica? Pasar de la teoría a la práctica no es siempre fácil. Y mis queridos, dejar de simplemente decir yo amo a Dios y ponerlo en práctica es muy difícil. Hay cosas que tienes que hacer y a veces es difícil hacerlas. Pero Jesús le dijo bien claro, haz esto y vivirás. Eso nos dice el versículo 28 de Lucas 10. ¿Cómo puedo demostrar que amo a Dios y al prójimo? Según Juan, demostró que amo a Dios cuando amo a mi prójimo. Primera de Juan 4:20. Así pues, el amor se demuestra en la forma en la que trato a los demás. Y mis queridos, esto es como tú tratas a un hermano de la iglesia que está contigo. Quizás un hermano que no está tan preparado, que a veces, muchas veces vemos como hay personas que están más preparadas y miran de reojo al que no está tan preparado. Terrible. Debemos de amarlo de igual forma.
Está en aquel que tú ves en la carretera que está en necesidad, que le provees, que le das, que le ayudas. No mera oraciones va a ser el trabajo. El amor en acción. Santiago nos lo dice con toda claridad. Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carecen del alimento diario y uno de vosotros les dice que os vaya bien, abrigados y comer hasta saciados, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Mis queridos, ¿de qué le valdría la pena yo decirle a una persona que está en necesidad, voy a estar orando por ti para que Dios supla y no busco las formas de yo suplirle? Y se encuentra allí en Santiago 2:15 al 16. Esto es amor en acción. El desafío consiste en hacer lo que sabemos que es correcto. El solo hecho de saber acerca de cómo mamar no es suficiente. Yo puedo decir que amo, pero si no hago, ¿de qué me vale su amor vacío? Tenemos que ponerlo en práctica. Veamos. El amor en acción, parte 2. Yo quiero que veamos esto porque está sumamente interesante. Eh, porque toda la ley, dice ella, porque toda la ley es en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14. Y yo siempre que hablo de esto, miro los 10 mandamientos, ¿verdad? Yo primero 4 que demuestran el amor a Dios y esos otros 6 que demuestran el amor al prójimo. ¿Qué haces para poder cumplir esta ley? ¿Cómo lo haces? En resumen, cuando amo a mi prójimo de una manera práctica, demuestro que amo a Dios y según Pablo estoy cumpliendo la ley en Gálatas 5:14. Miren lo que nos dice allá, Isaías 1:17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Son cosas que debemos de estar haciendo. Jeremías 22:16 dice, él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocer a mí? Dice Jehová. Ezequiel 22:29 dice, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y esto era lo que el pueblo de Israel hacía. En Oseas 10:12 dice, sembrar para vosotros en justicia y segar para vosotros en misericordia. Debemos de ser misericordiosos, debemos de ser justos. Y en Miqueas 6:8 obviamente dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Zacarías 7:9 al 10. Juzgar conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad con cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ningún piense mal en su corazón contra su hermano. Pero esto no es un mensaje nuevo. Jesús y los apóstoles están transmitiendo el eco del mensaje proclamado por los profetas, un mensaje de justicia y trato equitativo, amoroso con nuestros semejantes, especialmente con los necesitados y desvalidos. En Malaquías 3:5 dice, y seré pronto testigo contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Todo esto, mis hermanos, es amor en acción. Tienes que ser justo, tienes que ser equitativo, tienes que amar al prójimo, tienes que demostrar que verdaderamente te interesan. Y déjenme decirles, mis amigos, llamamos la atención, tocamos corazones, rompemos personas que están en pecado y en cadenas atados del pecado. Si nosotros mostramos amor y que otros puedan verlo, ¿a quién debo amar? Es la pregunta. Y acá se nos muestra esa enseñanza tan importante. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Fíjate, yo quiero que vayamos allá a la palabra de Dios en San Juan 10 y vamos a leer allí rapidito. Eh, Aconteció que descendía un sacerdote por aquel camino y antes de eso dice, respondió Jesús, dio un hombre, descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto.
Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. ¿Has sido tú movido a misericordia cuando estás en necesidad de alguna persona que tú conoces, algún vecino, amigo, compañero de trabajo, familiar? Dice, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. A través de una historia ocurrida entre Jerusalén y Jericó, Jesús mostró el significado de amar al prójimo, ser misericordioso con él y ayudarle en su necesidad. Y es lo que estamos llamados tú y yo, ser misericordioso, ayudar en la necesidad. Confrontado ante su hipocresía, el intérprete de la ley tuvo que reconocer a regañadientes que su prójimo no era quien le caía bien, sino aquel al quien hacía el bien. Y muchas veces creemos que nuestro prójimo puede ser mi amigo, con el que más tiempo paso. Sí, es tu prójimo, pero no le estás haciendo ningún bien si está todo bien. Nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o fe que nosotros, sino todo aquel que necesita nuestra ayuda. Cualquier persona que esté en necesidad. La misericordia y la bondad están más allá de toda barrera religiosa, social, cultural, étnica o de cualquier otra clase. Fíjate, Elena G. de White define así el prójimo. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. El deseado de toda la gente, páginas 464. Qué bonito saber a quién debo hacer bien, amar a todo aquel que está en esa necesidad, en búsqueda de Dios y que se siente solo, oprimido y con esa necesidad especial de Cristo Jesús. Veamos, dice Elena G. de White en Hijos e Hijas de Dios, el 15 de febrero, dejar a un vecino sufriente sin atender a sus necesidades equivale a abrir una brecha en la ley de Dios. El que ama a Dios no solamente amará a sus semejantes, sino que considerará con tierna compasión las criaturas que Dios ha hecho. Cuando el Espíritu de Dios está en el hombre, induce a prestar alivio en lugar de producir sufrimientos. Debemos cuidar cada caso de sufrimiento y considerarnos instrumentos de Dios para aliviar al necesitado hasta donde nos lo permita nuestras habilidades. Así es que, mis queridos amigos y hermanos que me escuchas, ¿estás listo para ayudar al que está desvalido, al que está en necesidad? Te voy a instar a que puedas tomar este desafío y hacer de él algo especial en tu vida. Esta semana, el desafío semanal comienza a orar diariamente por alguien que sea diferente de ti, o incluso por alguien que no te caiga bien personalmente. Y un desafío más avanzado, identifica las necesidades emocionales, físicas y sociales de algunos conocidos no adventistas y considera cómo puedes suplir personalmente estas necesidades. ¿Qué puedes hacer para ellos de manera práctica durante la próxima semana? ¿Qué puedes hacer, mi querido amigo, mi querido hermano que me escuchas? ¿Estás listo para poder ayudarle, para poder prepararte? Hay muchas personas hambrientas, necesitadas y maltratadas en nuestro mundo actual. Tú puedes hacer tu aporte, aunque parezca pequeño. No vamos a resolver todos los problemas del mundo antes de que Jesús vuelva. No hemos sido llamados a eso, pero hasta ese entonces nuestro trabajo puede ser tan básico como ayudar a alguien conocido que no tenga suficiente comida o a un miembro de la iglesia que se enfrenta a la injusticia e incluso a la intolerancia, lo que continúa siendo un problema real en nuestro mundo actual. La religión pura y sin mancha delante del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardar sin mancha
de este mundo. Las buenas obras son los frutos que Cristo quiere que produzcamos, palabras amables, hechas generosos, de tierna consideración para los pobres, los necesitados, los afligidos. Cuando los corazones simpatizan con estos corazones abrumados por el desánimo y el pesar, cuando la mano se abre en favor de los necesitados, cuando se viste al desnudo, cuando se da la bienvenida al extranjero para que ocupe su lugar en la casa y en el corazón, los ángeles se acercan y un acorde parecido resuena en los cielos. Todo acto de justicia, misericordia y benevolencia produce melodías en el cielo. El Padre, desde su trono, observa a los que llevan a cabo estos actos de misericordia y los cuenta entre sus más preciosos tesoros. Y serán míos, dice Jehová de los ejércitos, en aquel día, cuando reúnan mis joyas. Todo acto misericordioso realizado en favor de los necesitados y los que sufren es considerado como si lo hubiera hecho a Jesús. Cuando socorréis al pobre y simpatizáis con el afligido y el oprimido y cultiváis la amistad del huérfano, entabláis una relación más estrecha con Jesús. Mi querido, ¿quieres entablar una relación más estrecha con Jesús? Asegúrate de hacer esa misión en favor del prójimo. Busca la forma, mi querido, de poder acercarte a Él, de poder darle a Él y demostrarle a Él que tú amas a Jesús y a través de tus acciones puedes amarle a Él o a ella. Mis queridos, oramos. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor Jesús, porque tú nos ayudas a entender que no simplemente vamos a poder amarte y esperar que por medio de amor hacia ti, con eso cumplimos la ley. La ley es bien clara. Tenemos que ser prácticos, tenemos que demostrar nuestro amor al prójimo y te instamos para que toque nuestros corazones, para que podamos ser luces en medio de las tinieblas, que otros puedan ver cómo nosotros practicamos ese amor especial en sus vidas y ellos también anhelen hacer lo mismo y unirse a esta gran misión en favor del prójimo. Gracias, Señor Jesús, por tu amor hacia nosotros. Quédate con nosotros y ayúdanos a comprender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, es un placer compartir con ustedes esta lección semanal y les insto, siga regando la voz, compártalo. Puede suscribirse a mi canal y le doy gracias a los últimos que se han suscrito al canal de Joseph Class. Es Joseph Class. Allí puede usted suscribirse por YouTube, puedes presionar la campana, todas las semanas te llega esa lección y de igual forma también puedes entrar al podcast o a Spotify y allí en su buscador busca lección de Escuela Sabática Comentario y allí voy a estar nuevamente trayéndole la lección que la puedes escuchar, presiona campana, puedes también registrarte, suscribirte y recibir esta lección semanal para que la comparta en todos estos bellos países donde Cristo quiere llegar. Y yo le doy gracias a Dios que nos está utilizando para llegar muy lejos. Dios les bendiga, Dios les guarde.